que es una enorme satisfacción, os lo podéis imaginar todos los que me conocéis, compartir este día no solamente con María José, con Fernando, con Isidoro, sino con todos vosotros. Porque tengo la profunda convicción de que si arduo ha sido el trabajo de elaboración de la ley, de aprobación de la ley, han sido muchos los intereses que ha habido que conciliar, que poner en común, su puesta en práctica va a necesitar lo mismo. Y es una alegría contar con un ejército como el vuestro, entregado y que atendéis un poco a todos los palos que conectan con el mundo de la discapacidad y las personas que en general o que con carácter general necesitan asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica. Es necesario, igual que antes con la legislación anterior se podían hacer las cosas mejor de lo que se hacían, a pesar de que tengamos esta legislación, os repito, tengo la plena convicción de que va a ser necesario exigir su aplicación con arreglo a su espíritu. Si nos quedamos en la cáscara de decir, pues por ejemplo, vamos a sustituir la tutela por la curatela, pues no hemos llegado a ningún sitio. Entonces, eso va a requerir de la exigencia de un trabajo más detallado, más concienzudo, no solamente por parte de los operadores jurídicos, sino también pues, por los trabajadores sociales, por la familia, y asumir ese nuevo paradigma que deriva de la Convención y creérnoslo. En muchos foros yo he llegado a oír hablar que esto es como la conversión de San Pablo, que hay que caerse del caballo, porque si no tenemos tan implicado y tan imbricado en nuestra forma de actuar y de pensar el sistema anterior que es imposible, que es muy difícil sustituirlo, ¿no? Nos cuesta más muchas veces desaprender algo que tenemos muy inculcado que aprender una cosa nueva. Esto va y es una carga de profundidad contra todo el sistema jurídico relativo al reconocimiento de esa dignidad, autonomía de la voluntad y libertad de las personas con discapacidad. Bueno, pues en este tiempo que tenemos para charlar nos da tiempo a ver poco. Yo pretendo un poco delimitar los principios generales de la ley y con arreglo a eso y, consecuentemente, algunos de sus elementos básicos. Pero esto necesita un trabajo mucho más detallado. Cualquiera de las instituciones que recoge la nueva legislación nos daría como para estar una mañana hablando de ella. Quiero que entendáis esa limitación y que esto sea un poco el principio de esa toma de conciencia y esa actitud de que tenemos que formarnos y actuar en ese sentido. Evidentemente, ¿de dónde viene esta reforma de nuestro derecho privado con carácter general? Pues viene de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero eso no cae en el aire, eso deriva de una coyuntura y una evolución social en la consideración de la discapacidad, evidentemente. ¿Cuáles son los principios inspiradores de la Convención y con arreglo a los cuales tenemos que interpretar la modificación del Código Civil? Pues lo establece el artículo 3º. No me puedo extender en eso, pero sería el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Eso no es una declaración programática, no es un reconocimiento, digamos, de buenas intenciones que realiza las Naciones Unidas, sino es un imperativo respecto de todos aquellos países que han ratificado después la Convención. La Convención se ratificó por España, fue aprobada en el 2006, se ratificó en el 2008, pues fijaros si han pasado años hasta que se ha plasmado en nuestra legislación. Nos toca luchar otros tantos seguros para que se aplique adecuadamente. Os digo que eso no es una mera declaración de principios, sino eso que es algo que hay que llevar a la práctica. Y de eso se encarga el artículo 12, que mucha gente ha venido a llamar el alma de la Convención. Y se habla de que los Estados reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida, sin perjuicio de que puedan requerir un apoyo o asistencia en el ejercicio de esa capacidad jurídica. No me puedo extender tampoco en exponeros a vosotros, que lo sabéis mejor que nadie, las limitaciones que derivaban de la legislación anterior. Pero la legislación anterior, cuando una persona necesitaba realizar un acto de trascendencia jurídica y se entendía entonces que no tenía capacidad suficiente, en vez de asistir o apoyar, se le privaba de esa capacidad jurídica. Quedaba
digamos, sustraída su capacidad, no solamente en el ámbito de esa actuación concreta, sino en el ámbito en general de su vida, de modo que hablábamos de un objeto de derecho más que de un sujeto de derecho. Esa situación, pues necesariamente tiene que cambiar por vía de la asunción de estos principios. Y estos principios suponen simplemente el cambiar un sistema de sustitución en la toma de decisiones por un sistema de asistencia y apoyo en esa toma de decisiones. Me gusta hacer referencia siempre a la disposición adicional cuarta de la ley, en virtud de la cual pues, se viene a reformar y a delimitar un poco lo que es el verdadero espíritu de la ley. ¿En dónde se encuentra? Ese precepto viene a recordarnos que por mucho que se hable de personas con discapacidad, por mucho que coloquialmente nos entendamos o nos refiramos a personas con discapacidad, esta ley no tiene por objeto regular la situación de las personas con discapacidad. Tiene por objeto regular la situación y el ejercicio de la capacidad jurídica por todo aquello que necesitamos asistencia y apoyo en el ejercicio de esa capacidad jurídica. ¿Y quién no necesita asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica? Si las personas, los ciudadanos, no necesitáramos asistencia y apoyo, pues no existiríamos ninguno de los que estamos aquí. No habría ni abogados, no habría ni fiscales, no habría necesidad de notarios, no habría necesidad ni de policía municipal. Quiero deciros, quizá no se haya dado ese paso, pero los mandamientos se resumen en uno, y es que estamos hablando de personas que necesitan asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica, ni siquiera de personas con discapacidad. Nuestro esquema de actuación en el ámbito jurídico, en el ámbito social, en el ámbito en que cada uno estemos, debe moverse en aras de esa equiparación. Igual que una persona que en la vida ha oído hablar de lo que es un préstamo hipotecario, que en la vida ha oído hablar de lo que es un interés de demora, necesita que yo le explique en qué consiste con más intensidad que alguien que ha estudiado económica, pues igual nos encontramos con una persona que puede ser que tenga una etiqueta concreta, persona con discapacidad, pero mi función esencial no es otra sino la de adecuar mi mensaje y asegurar esa intercomunicación con ella. ¿Para qué? Para que esa persona sea capaz de emitir su voluntad con autonomía y también con seguridad, porque no podemos olvidar que hablamos de deseo, voluntad y preferencia, pero como con relación a cualquier persona, las personas con discapacidad, y por simplificar, pues también quedan sujetas a unos límites, como lo estamos todos. Después, si queréis, volveremos sobre ello. ¿Cuáles son esos principios generales de la reforma? ¿Dónde nos llevan? Pues nos llevan, como bien ha señalado María José. La verdad es que intervenir después de estrellas como esta supone un hándicap importante, porque ya ves que va a decir uno, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de... el principio general, y para mí el núcleo fundamental de la reforma, está en la preferencia de los apoyos voluntarios. O sea, podemos hablar y podemos estudiar qué ha sucedido con la curatela, con la guarda de hechos, con el defensor judicial, que es una innovación importante también, por lo menos la visión que se da desde el punto de vista legislativo, pero lo fundamental es, y principal novedad, no es todo eso que os contarán por ahí, es que una persona puede decidir, y una persona puede decidir con la correspondiente asistencia y apoyo, si es necesario, el sistema a que va a quedar sometido en aras de poder tomar sus propias decisiones. Después lo veremos, pero esa autonomía de la voluntad se plasma no solamente en la posibilidad de optar por uno de los diferentes instituciones que regula el Código Civil. Estamos hablando de la curatela, poderes preventivos, el defensor judicial, que muchos son de designación judicial. La libertad no consiste en eso. Consiste en que yo me puedo inventar un sistema de apoyo para mí, y me lo puedo delimitar con arreglo a mi deseo, voluntad y preferencia. No necesariamente adaptándome a uno de esos esquemas predeterminados que establece el Código. ¿De acuerdo? Y además innovando en todo lo que se refiera a esa materia. Ese respeto a la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad, evidentemente, se tiene que conciliar con la seguridad jurídica de la propia persona y de las personas con quien contrata, con quien interactúa en el ámbito jurídico. ¿Cómo se consigue eso?
pues se consigue reconociendo, pues como nos sucede a todos, unos ciertos límites. Aquí tampoco podemos pensar ahora que cualquier persona puede hacer cualquier cosa, pero independientemente de que exista la discapacidad, tampoco yo puedo celebrar un contrato con una absoluta autonomía. A los efectos de la libertad de contratación, pues el Código Civil hace referencia a la ley, la moral y el orden público. En las capitulaciones matrimoniales se hace referencia a la igualdad de los cónyuges. En el ámbito de la legislación de consumidor y usuario hay muchos límites a la autonomía de la voluntad precisamente por protección de esas personas. O sea que no nos podemos extrañar en que o podemos objetar frente a quien entiende que esa autonomía de la voluntad es desamparo, todo lo contrario. Después veremos que se admite, como cualquier ciudadano, y pongo mucho el énfasis en eso, como en cualquier ciudadano, el recurso a la autoridad judicial y al auxilio del Ministerio Fiscal. Pero en este ámbito nos encontramos con una primera limitación. Esa limitación viene a ser recogida por el propio artículo 12 de la Convención, cuando hace referencia a evitar injerencias indebidas y a conflictos de intereses entre las personas. ¿Qué sucede? Pues que esos límites a la autonomía de la voluntad de las personas, y hablo incluyendo a las personas con discapacidad, ¿dónde o cuál es su fundamento? En evitar las injerencias y en el contrariar su deseo, voluntad y preferencia. Si no es por eso, no se reconocen como legítimos ni tienen otro fundamento las limitaciones a su autonomía de la voluntad. Pero nos encontramos ahí con una lanza que se rompe en aras de la seguridad y frente a quien manifiesta que nos encontramos con un sistema que esto va a ser poco menos que una anarquía. En ese respeto a la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad, se reconoce no solamente con carácter general, por vía del artículo 249, que mencionaba María José, sino por vía de todas y cada una de las instituciones que regula el Código. Por ejemplo, los poderes preventivos pues tienen que ser respetados por la resolución, incluso judicial, que en su caso recayera estableciendo otra forma de asistencia y apoyo. La designación que hace una persona en el documento de autocuratela, donde designa no solamente quién, sino cómo y bajo qué marco se va a ejercer esa función. La autoridad judicial va a tener que respetar esas preferencias, salvo incluso, salvo en aquellos supuestos en los que encuentre una situación de orden público, digamos, que tendrá que justificar y autorizar. Muchas personas dicen, oiga, y entonces el que no pueda hablar, el que no pueda hacer o poner de manifiesto su voluntad de ninguna de las maneras, pues hasta ese extremo prevé el Código Civil. A José se refería a ello también. El artículo 249, quiero recordar, ¿no? El que hace referencia a que en casos excepcionales, cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable no sea posible determinar la voluntad, deseo y preferencia de la persona, las medidas de apoyo podrán incluir funciones representativas. Deberán tener en cuenta la trayectoria de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, así como los factores que ella hubiera tomado en consideración con el fin de tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación. O sea que incluso en ese caso no se habla de sustitución como antes pasaba. No es otra persona quien toma la decisión por ella, sino que ha de justificarla en la voluntad, deseo y preferencias que hubiera tenido esa persona que en esas circunstancias especialísimas no puede exteriorizar su voluntad y agotando previamente todas aquellas posibilidades de intercomunicación que existan con ella, como después veremos. Se elimina la incapacitación en las instituciones de sustitución. ¿Por qué? Porque ya nadie va a tomar la decisión por uno. Puede asistir o apoyar, pero nadie va a tomar la decisión por uno. De ahí deriva lo necesario o la exigencia, como una manifestación de esa dignidad de la persona, que tanto en el ámbito de los procedimientos judiciales como en el ámbito del íter notarial, cuando uno acude a una notaría, pues es exigible, y no solamente aconsejable, sino exigible el que se atienda personalmente a la persona con discapacidad, se intercomunique con ella. Y se elimina las instituciones de sustitución, como veíamos, la tutela, salvo que sea para los menores. Se elimina también la partida potestad prorrogada, la partida potestad rehabilitada, la sustitución ejemplar, la sustitución pupilar, por entenderla como una
testamento en sustitución de otro. Eso excede a lo mejor la percepción que muchos, o una figura que no muchos conocéis, pero toda esa figura se elimina. Después veremos la posibilidad de que los padres, no obstante, establezcan algunas previsiones al respecto. Se excluye hasta el punto que hemos visto, fijar los requisitos que establece el Código Civil para que las facultades de asistencia y apoyo sean representativas, es decir, para que sustituya a la persona con discapacidad. Previamente, a pesar de haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar su voluntad, deseo o preferencia. Las medidas de apoyo podrán incluir facultades representativas. Hablamos, en todo caso, con carácter excepcionalísimo. El principio de menor intervención, la revisión periódica, evidentemente las disposiciones judiciales tienen que establecer, en todo caso, para qué supuesto es necesaria la intervención del curador, no con una mención genérica como había antes, sino que tiene que pormenorizarlo, sobre todo en aquellos supuestos en que se establezcan facultades representativas que, insisto, serán las menos de las ocasiones. Y el de revisión periódica, en el sentido que se llama María José, para adecuar el sistema de apoyo y los sistemas de asistencia a la situación no solamente de la patología, sino a la situación familiar, social y económica de la persona de que se trate. Debemos de apartarnos en la aplicación de la ley de una visión meramente médica o patológica. ¿Qué quiere eso decir? Que yo, como en mi ejercicio de mi función, yo, como en el ámbito judicial, como en cualquier ámbito donde intervenga una persona con discapacidad, he de tener en cuenta pues, la situación patológica de esa persona. Si una persona pues, tiene síndrome de Down, si una persona tiene bipolar, si es bipolar, si tiene una esquizofrenia, de acuerdo. Pero eso no va a ser lo determinante a la hora de establecer el sistema de asistencia y apoyo, sino el que esa persona sea capaz o no de conocer y de prestar su consentimiento suficientemente informado a un acto de trascendencia jurídica. O sea, nos debemos apartar de un análisis meramente médico y patológico de la capacidad. Y en cuanto a la revisión periódica, pues se establece con carácter obligatorio, como antes veíamos, respecto a las resoluciones judiciales, no respecto a las medidas voluntarias, puesto que estas son, por su propia naturaleza, revocables y revisables, sin perjuicio de que la persona pueda establecer esos plazos de revisión. La exigibilidad de ajustes razonables, también otro de los principios que inspira nuestra legislación. ¿Qué son ajustes razonables con arreglo a la Convención? Todos aquellos medios técnicos humanos que sean necesarios para asegurar la posibilidad de la emisión de la voluntad y la intercomunicación de la persona con discapacidad. Se reconoce, como bien ha dicho María José, tanto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria como en la Ley de Enjuiciamiento Civil y también en el ámbito de la legislación notarial, en términos muy parecidos. El artículo 25 de la Ley Orgánica de Notariado hace referencia a apoyo, instrumentos y ajustes razonables que resulten precisos. Sistema aumentativo alternativo, braille, lectura fácil, pictograma, dispositivos multimedia, acceso, intérpretes, sistemas de apoyo a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilológico, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación. O sea, una enumeración extensísima, pero abierta a cualquier innovación técnica que haya en el futuro sobre este tema. Y el de negar los ajustes razonables es un motivo de discriminación. ¿Por qué? Porque es una exigencia derivada de la propia dignidad y del derecho humano de esa persona a tomar sus propias decisiones con la conciencia y con el conocimiento suficiente. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero voy a procurar ser breve en las cuestiones que quiero destacar como fundamentales de la reforma. La sede procesal, como bien se ha señalado, pues pasa a ser la jurisdicción voluntaria, salvo que exista contención o controversia en esa fase, en cuyo caso pues pasaría al procedimiento contradictorio correspondiente, lo cual puede ser de agradecer en cuanto a la simplificación del sistema y a el ser menos gravoso para la familia. No es lo mismo comparecer en un expediente de acuerdo o donde no tiene que haber, digamos, controversia, a tener que presentar una demanda en contra de tu padre o en contra de tu hijo o en contra de tu hermano. El propio concepto creo yo que supone un avance en ese sentido.
Repercusiones en el ámbito notarial, que es un poco lo que me pedíais que hablara hasta ahora. Pues esa autonomía de la voluntad, a través de qué instrumento se hace efectivo para cualquier ciudadano. Pues por vía de la intervención notarial. No algo que sea extraño a nuestra naturaleza. Cuando uno quiere comprar, quiere vender, quiere firmar un préstamo hipotecario o tiene necesidad de firmar un préstamo hipotecario, ojalá no lo firmáramos, ¿no? O tiene que establecer unas capitulaciones matrimoniales para regular los efectos de su matrimonio, o quiere otorgar testamento para regular los efectos de su sucesión mortis causa. ¿A través de qué funcionario, de qué autoridad se hace? Pues a través de la intervención del notario. Una de nuestras funciones tradicionalmente, y sigue siendo así, es emitir un juicio, el llamado tradicionalmente juicio de capacidad. Ya no podemos hablar de juicio de capacidad porque todos tenemos plena capacidad con arreglo a la legislación y a la convención. Habrá que reflejar eso en los textos legales como uno de los flecos que queda pendiente después de la reforma del Código Civil. Pero esa función no nos ha sido extraña nunca, el apreciar dónde existía un déficit de exactitud de la persona para tratar de asistirla y apoyarla. Y digo asistirla y apoyarla ahora, porque antes el único camino que nos quedaba era remitirla a un procedimiento judicial de incapacitación. Es una realidad quizá un poco contradictoria con el espíritu de las cosas o cómo deberían ser las cosas, pero la gente, ¿cuándo acudía a un procedimiento de incapacitación? En aquellos supuestos en los cuales encontraba un obstáculo para realizar un acto jurídico. No se incapacitaba para proteger. ¿Se incapacitaba para qué? Porque mi padre ha muerto y pues mi madre pues tiene una demencia y no puede prestar consentimiento con conciencia suficiente. O cuando uno se encontraba una persona, pues que digo yo, con síndrome de Down, y digo síndrome de Down porque es muy gráfico, porque ellos lo llevan en la cara, por mucho que tengan más comprensión sobre las cosas que a lo mejor alguno de nosotros, ¿no? Y, sin embargo, pues tenían que comprar, vender, tenían que aceptar una herencia y entonces cuando esa persona que tiene 50 años y que en la vida ha necesitado ni ninguna formalización de su situación, que su vida se desenvolvía con normalidad, pues resulta que se veía abocado a un procedimiento de incapacitación. ¿Para qué? Para un acto puntual como era aceptar la herencia de su padre. Eso es lo que, digamos, se trata de evitar por esta vía, pero con lo que quiero decir que en nuestras facultades siempre ha estado ese juicio de capacidad y se ha ejercitado. ¿Ahora qué sucede? Pues que tenemos unas opciones distintas. No hay necesariamente que remitir a la persona con discapacidad a un procedimiento judicial. Eso lo reconoce el propio artículo 255, que, para mi entender, aquí hay muchos núcleos fundamentales de la reforma, pero este es uno de ellos, sin lugar a dudas. ¿A quién se encomienda esa delimitación o el ejercicio efectivo de esa autonomía de la voluntad? Pues en el ámbito de la institución notarial, tanto a los efectos de establecer una escritura de asistencia o apoyo, ya sea para un acto puntual o ya sea para regular el devenir que con posterioridad va a tener mi vida. ¿Qué voy a necesitar yo en adelante? Tanto en una u otra vía se exige el documento público notarial. También para los poderes preventivos, también para la autotutela, y evidentemente eso es una responsabilidad, digamos, importante que pasamos a asumir. ¿Eso qué pretende también? Enlaza un poco con la judicialización de la vida de las personas con discapacidad. Me gusta hacer hincapié siempre en que las personas con discapacidad o los que necesitan asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica no se ven privadas en absoluto de un recurso a la autoridad judicial o de un recurso al amparo del Ministerio Fiscal, pero se ven abocadas a eso en la misma situación que cualquier otra persona cuando las cosas no funcionan bien. Mientras las cosas van funcionando bien, pues no es necesario recurrir a la intervención judicial. No se judicializa ab initio la vida de esas personas. Que las disposiciones o sistemas de asistencia y apoyo no se establecen cuando sean necesarias, son insuficientes o no establecen garantías suficientes como para evitar esa injerencia indebida o esa falta de respeto a los deseos, voluntad y las preferencias, pues entonces, lógicamente, se podrá acudir a la autoridad judicial de la intervención del Ministerio Fiscal, pero no
de principio y porque sí y para siempre, ¿eh? De esa manera también se evitan situaciones indebidas. Yo he conocido supuestos en la práctica en los que una persona estaba incapacitada y cuando una hermana tenía que asumir la función de tutora, venía preocupadísima a la notaría porque sus padres ya no podían ejercer esa función. Era una persona que vivía de manera autónoma, que vivía fuera de su casa, que vivía con una pareja, que había decidido no tener hijos. Yo cuando escuché aquello digo, bueno, ¿y usted para qué necesita ser tutora de esta persona? Y me dijo, pues mire, yo en los 2 últimos años para lo único que yo la necesito es para que la acompañe a comprar ropa, porque tiene un mal gusto. Nos encontramos situaciones con esa, eso es un caso real que lo estoy contando. Y esa persona estaba incapacitada entonces hasta para votar. ¿Por qué? Porque tenía un cartelito que ponía que era esquizofrénica o que tenía un síndrome bipolar o cualquier. ¿Qué sucede? Y un poco pues, reflexionando sobre el tema, digamos, de la sentencia que hacía referencia María José. Evidentemente, esa autonomía de la voluntad, deseo, voluntad y preferencias tienen sus límites. Pero yo creo que imaginaros esa situación con una persona que, por lo que sea, no tiene el cartelito de síndrome de Diógenes. Yo puedo ser una persona falta de higiene y que eso provoque daño a mi vecino. Lo de menos es que tenga síndrome de Diógenes o no, que se llame de una manera o de otra. Lo demás es que la legislación, y habrá ley suficiente en el ámbito de la ley de propiedad horizontal, como para, digamos, solucionar una situación así sin necesidad de acudir a una de las formas más intensas de asistencia y apoyo que establece nuestro Código Civil. No conozco los detalles concretos ni he convivido con esa persona, pero a lo que voy, imaginaros que esa persona no tiene síndrome de Diógenes, que no sé yo por qué tendrá síndrome de Diógenes. ¿Y dónde está la transición entre una persona que causa daño por falta de higiene y el síndrome de Diógenes? Pues no lo sé, la verdad. Pero me parece que hay medios distintos para adecuar o regular lo que tiene que ser la convivencia entre las personas, distintos de acudir a esa restricción. En cuanto a la intervención del notario, acabo enseguida. En cuanto a la intervención notarial, pues tampoco me he querido extender mucho porque yo no vengo a hacer aquí una loa de nuestra intervención, de nuestra bondad y demás, pero creo que ha quedado suficientemente claro. También quiero haceros ver que esto no se asume ni como una pugna competencial. ¿Por qué? Porque antes era lógico que todas estas materias residieran en sede judicial. ¿Por qué? Porque en el fondo se trataba de una privación de derechos. Una modificación, como se llama últimamente, la capacidad, no significaba sino una privación de derechos de esa persona. Eso debería gozar de la garantía que supone cualquier restricción a la libertad y a la autonomía de esa persona, como sucede ahora. Cuando son sistemas de asistencia y apoyo obligatorios y forzosos, se tiene que acudir a la autoridad judicial y proceden de la autoridad judicial con intervención del Ministerio Fiscal. Pero en los demás casos en los que se trata de asistir, apoyar a la persona con discapacidad, de limitar, respetando su autonomía, la seguridad jurídica y teniendo o asegurando que esa persona tiene aptitud suficiente como para hacerlo, es lógico que quede al margen de esa institución y que el punto de gravedad por institución que tradicionalmente ha prestado una función semejante, pues sea la notarial. Tanto unas como otras, las resoluciones que por vía de esa autonomía de la voluntad o por vía judicial se establezcan, que ya digo que el recurso debe ser excepcional a ellas, hay que favorecer como manifestación de esa dignidad de la persona, que sean ellas propias las que delimiten el sistema de asistencia y apoyo, tienen su correspondiente reflejo en el registro civil. ¿Para asegurar el qué? Pues, por un lado, el respeto a esas disposiciones, cuando recae con posterioridad una resolución judicial, y que quien tenga que aplicar un sistema de asistencia y apoyo, aunque derive de la voluntad de la persona, pues pueda tener conocimiento de esa propia existencia. ¿De acuerdo? En fin, se nos quedan muchas cosas atrás. Me quedan ganas de que repitamos este encuentro cuando sea posible, incluso para tratar cosas concretas, pero creo que el objeto era transmitir un poco la música de lo que hay detrás del texto legal. Muchas gracias.